resultados empresariales con los bancos como los grandes protagonistas. Mientras tanto, estamos a la espera también de que arranque una cumbre crucial anual que marca los grandes temas económicos de todo el conjunto de estos próximos meses. Hablamos del Foro de Davos y a poco de que comience, va a ser del 16 al 20 de enero, es decir, toda la semana que viene, ya tenemos algunas claves cruciales de por dónde van a pasar los principales temas de debate. Y esa va a ser la primera clave que vamos a vigilar en el día de hoy, cómo la élite de Davos está advirtiendo ya de cuáles son los riesgos potenciales a nivel mundial para este 2023. Les doy una pista, uno de ellos, la crisis del coste de vida, la inflación, por supuesto, y el otro, la cuestión climática. Enseguida ahondaremos en esa clave, pero seguimos repasando, segunda clave del día, nosotros seguimos vigilando cómo China está remodelando el orden mundial. Bueno, era una de las frases que sacábamos ayer de Ursula von der Leyen, en la que hablaba del peso importante que está teniendo China en estos momentos. El yuan está en foco en estos momentos, en un momento en el que vemos cómo, después de la guerra en Ucrania, países como por ejemplo Rusia empiezan a aumentar sus tenencias en la divisa china. Bueno, también les hablábamos recientemente de cómo el petroyuan está ahora mismo cogiendo también carrerilla para poder hacerle la competencia al petrodólar. Bien, de esa hegemonía de divisas, de la fortaleza que todavía existe en el dólar, pero de cómo el yuan poco a poco va avanzando para hacerle la zancadilla, también vamos a hablar largo y tendido a lo largo de la tarde de hoy. Esa es la segunda clave que vamos a vigilar. La tercera versa sobre el consumo de carbón, que en 2022 ha registrado niveles récord. Nunca el mundo había llegado a consumir tanto carbón como lo hemos hecho a lo largo de 2022. Y esto, por supuesto, pone en jaque los avances que podamos hacer respecto a la crisis energética y respecto también a restaurar esa capa de ozono que ya nos decían algunos expertos apoyados por un último informe de Naciones Unidas que podría ocurrir a lo largo de las próximas décadas. En 2040, entre 2040 y 2060, podríamos ver ya esa recuperación completa de la capa de ozono. Evidentemente, si hablamos de un combustible fósil que es el más contaminante y que sigue manteniéndose su consumo y es más, está en vistas de que vaya a acelerarse ese consumo, todo esto se pone en jaque. El cambio climático, la crisis climática, otro de los grandes riesgos que nos apuntan la élite política, empresarial y académica de Davos. Veremos también los mensajes que nos dejan a lo largo de la semana que viene. Y cuarta clave, política monetaria, bancos centrales. Recordemos que ya empezamos esa cuenta atrás de cara a la próxima reunión de política monetaria. El 1 de febrero, miércoles, tendremos la decisión en materia de tipos de interés de la Reserva Federal y al día siguiente, el 2 de febrero, coincidiendo como siempre en jueves, el Banco Central Europeo nos comunicará cuál va a ser su próxima decisión. Pero ya no nos interesa tanto la magnitud de la próxima subida de tipos de interés. Estamos buscando pistas sobre cuándo podría producirse esa pausa para después empezar también a proyectar nuestras orientaciones, nuestra mirada de cara al posible recorte de tipos de interés a uno y otro lado del charco. Bien, pues hoy uno de los miembros del Banco Central Europeo ha vuelto a reiterar un mensaje que ya nos dejaba la semana pasada, pero quizás entre festivo y festivo se nos pudo pasar un poco más desapercibido. ¿Cuál es ese mensaje? Pues que esa pausa de tipos de interés podríamos empezar a verla ya en verano. El tipo terminal, la última subida de tipos del Banco Central Europeo en este ciclo alcista, podría tener lugar en verano. Así que quedémonos con esta fecha porque por el momento ya es la segunda vez que el Banco Central Europeo avanza en esos términos. Bien, estas son las cuatro claves que vamos a vigilar en el día de hoy y que vamos también a profundizar en ellas en los próximos minutos. Empezando por Davos, como decimos, quedan menos de una semana ya para que arranque la cumbre mundial en Davos, Suiza, del Foro Económico, esta cumbre anual, y una de las cuestiones claves, qué planes se van a tejer para los enormes retos que afrontamos en estos momentos. Y vamos a mirar a continuación algunos gráficos del informe de riesgos globales de 2023 que ha publicado ya el Foro Económico Mundial. La élite de Davos tiene bastante identificado uno de los principales enemigos del momento, es la inflación. Y como pueden ver,
esa inflación ocupa el primer lugar de la tabla que estamos viendo a continuación. Los colores simplemente es para reseñar cuál es la categoría a la que pertenecen cada uno de estos riesgos, pero como ven, en un margen, en un plazo de tiempo de 2 años, la crisis del coste de vida sigue siendo en estos momentos el principal temor, el principal riesgo, el que más está pesando. Tenemos que tener en cuenta que esta reunión entre las élites en Davos va a tener lugar en un momento en el que la inflación está a su nivel más elevado en las últimas 4 décadas en las economías más avanzadas, con unos tipos de interés mucho más altos de lo esperado. Y en este informe de riesgos globales de 2023, lo que podemos ver es que el coste de vida, esa crisis, domina todos los riesgos, pero esto en el caso de los próximos 2 años, como decimos, en un entorno de medio plazo. Pero a lo largo de la próxima década, el principal riesgo, que lo están viendo en la tabla de la derecha, es respecto a fracasar a la hora de atajar la crisis climática. Hasta aquí, nada nuevo bajo el sol, pero a estos 2 principales riesgos hay que añadir todos los que estamos viendo en pantalla: la amenaza de recesión, la creciente dificultad de la deuda, así como la lucha por superar la pandemia y la guerra en Ucrania. Así que, como ven, lo que nos dibuja esta tabla es un panorama, desde luego, muy halagüeño. De este informe de riesgos se desprende que habrá poco respiro a medida que los países están lidiando con todos estos frentes. 7 de cada 10 encuestados a la hora de elaborar este informe consideran que el corto plazo se va a caracterizar por unas economías volátiles y que van a experimentar múltiples shocks. Y de aquí vamos a hablar también del término policrisis, que también nos han estado repitiendo distintas firmas de análisis a lo largo de la recta final de 2022, y en este término, en el término de policrisis, también está haciendo especial hincapié Davos. Una quinta parte de estas personas encuestadas, son más de 1000, teme resultados catastróficos dentro de una década. Muy pocos líderes de la generación actual han pasado por este tipo de riesgos, por un lado tradicionales, en torno a los alimentos, a la energía, al suministro de agua, mientras están luchando con unas condiciones económicas como las que tenemos en estos momentos, en términos de deuda, que también es otro riesgo que se añade, y lo que se avecina en términos climáticos. La directora general del Foro Económico Mundial insiste en que para afrontar este entorno va a ser necesario un nuevo tipo de liderazgo. Es decir, podemos empezar a hablar ya de una nueva figura de líder. Habrá que ver de todas formas si los líderes del presente o los del futuro se ajustan a los nuevos términos, a esas nuevas características, a esas nuevas skills que se les van a pedir para poder afrontar todos estos riesgos. Habla de un nuevo tipo de liderazgo que sea mucho más ágil, entendemos, más ágil, más flexible, para poder adelantarse, actuar y sobreponerse a los múltiples shocks que se esperan de ahora en adelante. Y este informe hace sobre todo una llamada importante a la cooperación global. Advierte de que si los gobiernos manejan mal la crisis que tenemos en estos momentos, corren el riesgo de crear una angustia social a un nivel sin precedentes. Atención, porque también dice que los gastos en defensa, los aumentos en el gasto militar, podrían reducir también el apoyo a los hogares vulnerables, es decir, lo quitamos de una partida para ponerlo en otra, y esto dejaría por tanto a muchos países, sobre todo los menos desarrollados, en perpetuo estado de crisis, y retrasaría también esa necesidad urgente de abordar el cambio climático. En el peor de los casos, esta guerra geoeconómica, no solo hablamos de geopolítica, también aquí, por supuesto, todo tiene intereses económicos, podría convertirse en una remilitarización, y es probable que estas rivalidades que estamos viendo a lo largo del globo exacerben estos riesgos tanto a corto como a medio plazo. Y habla el Foro Económico Mundial de una mezcla de riesgos tóxicos globales conocidos y que están por venir, y además los conocidos en ascenso. Habla de nuevos eventos, nuevos shocks, desde un nuevo conflicto militar que podría suceder hasta, por ejemplo, una nueva crisis sanitaria. En este caso, si tuviéramos un nuevo shock de estas magnitudes, la situación podría volverse inmanejable. Y esta es una de las grandes advertencias que nos está haciendo en estos momentos la élite de Davos. Precisamente por esto, tanto el clima como el desarrollo humano son uno de los consejos que abordan, deberían estar en el centro de las preocupaciones de los líderes. Veremos hasta qué punto esto ocurre a lo largo de la próxima semana, y entendemos, por tanto, con todo esto, que la voluntad es abordar todos estos temas y llegar, por supuesto, a conclusiones
planes para llevar a cabo. ¿Sacarán realmente las élites políticas, económicas, académicas algo en claro que permita un avance real? Esta es una de las cuestiones, por supuesto. Pero además, les hemos estado hablando de un concepto, policrisis. Ya muchas casas de análisis a lo largo de 2022, sobre todo en la recta final del año, nos empezaron a hablar de este nuevo término. ¿A qué nos estamos refiriendo con policrisis? Pues básicamente a que el entorno en el que nos vamos a mover a partir de ahora va a ser un entorno en el que se van a ir encadenando distintos shocks, distintas crisis consecutivas. Ya no vamos a hablar de toda una crisis, una sola crisis en conjunto. Vamos a estar hablando de crisis constantes, continuas, que van a tener, por supuesto, muchas vertientes. Así que este informe está advirtiendo de este entorno de policrisis. Ahí la interacción de un grupo de riesgos causará problemas, por supuesto, a futuro, y una de las amenazas principales podría provenir de la rivalidad de recursos, y lo vamos a ver además en este gráfico que estamos viendo a continuación. Punto verde, el que está señalado además también con un círculo negro, Natural Resources Crisis. Este es el principal foco que pone en este caso el foro de Davos. ¿Por qué? Pues porque en esa rivalidad de recursos vemos cómo los distintos países compiten por unos recursos naturales, alimentos, agua, energía. Es algo que ya está ocurriendo en estos momentos, pero que podría ir a más. Y habla de una brecha creciente entre la oferta y la demanda para estos recursos, y cómo la crisis en la cadena de suministro ya conocida ha puesto de relieve esa necesidad de resiliencia en sectores estratégicos tradicionales. Así que, en pocas palabras, lo que nos indica este informe de Davos es algo que ya nos estaban confirmando muchos economistas, expertos, casas de análisis, y es que vamos a un camino donde no va a haber una sola crisis, sino una consecución de crisis, un entorno de alta volatilidad, el que tenemos en estos momentos, que irá a más y que nos va a llevar a ese entorno de supercrisis constante. Esta es la reflexión, el análisis, la lectura más en profundidad que estamos haciendo de este informe de riesgos globales que nos dibuja Davos. Y este informe está marcando las pautas, los temas que se van a abordar a lo largo de la semana que viene por parte, insistimos, de las élites políticas, empresariales y también académicas. Segundo punto, el avance